Bien, pues te damos la palabra, querido Padre Odel. Gracias por decir sí a esta invitación. Bienvenido. Pues muchas gracias a todas, todos, a Arturo por la invitación y pues a los del proyecto de Manos del Alfarero. Estoy sorprendido y estoy primero sorprendido alegremente por la respuesta, ¿verdad? No sé si tiene que ver con el tema o en fin, pero trataremos de compartir desde nuestra experiencia personal, experiencia en el ministerio sacerdotal, como 20 años como sacerdote, tal vez más de 25 años como religioso, y mi experiencia en el área de acompañamiento, si se puede decir, psicológico de una manera, ¿verdad? A las personas. Desde ahí va a ser mi compartir, entonces. Nuevamente, gracias por responder, y eso me dice a mí que ustedes tienen ese deseo de un crecimiento espiritual, pero también en un crecimiento humano, que como el mismo tema dijo, ¿verdad? Van de la mano. Es decir, que uno va con el otro. Tenemos que crecer espiritualmente, pero también humanamente en el desarrollo humano. Y te había enviado un PowerPoint como para guiarme yo sobre cómo vamos a ir desarrollando el tema. Como el padre me pidió 2 sesiones, entonces en vamos a hablar más sobre el desarrollo humano, y en el otro tema vamos a hacerlo más enfocado en lo espiritual. Sin embargo, como decía, que van de la mano, entonces van a haber momentos que va a estar como entrelazado. ¿Ok? Padre, ¿me ayudas? Entonces, yo como el punto de partida que tuve en este tema cuando el padre me invitó a compartirlo fue desde Cristo, ¿verdad? Por supuesto, su condición divina, que no hizo alarde de ella, que no hizo alarde de su categoría de Dios, que al contrario, él se anonada, se hace humano completamente como nosotros, para que nosotros nos divinicemos, si se puede decir, o accesamos a Dios, ¿verdad? Creo que en la exposición de la hermana anterior, ella dijo una expresión así, también me gustó mucho, dice, nosotros somos seres espirituales, más o menos así. No la estoy citando literalmente, pero lo que entendí, nosotros somos seres espirituales en cuerpos humanos en este mundo, ¿verdad? Entonces, eso es el abajamiento de Dios en Jesucristo nuestro Señor, que se hace, que asume toda la condición humana. Padre, ¿podrías mostrar la primera? Entonces, eso es en Filipenses, ¿verdad? 2, del 6 al 11. Él, su condición divina, no hace alarde de ella, sino que al contrario se hace uno como nosotros, se hace completamente humano, como tú y como yo. En todos, dice la palabra, menos en el pecado, pero completamente nos asume nuestra condición para que nosotros nuevamente regresemos a nuestra condición, si se puede decir, de nuestra creación natural, que hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, desde allí está de allí sería el ancla y algunas otras citas bíblicas que nos demuestra que esa es la búsqueda del ser humano, lo espiritual. Humanamente, pero siempre andamos en búsqueda de lo espiritual. Ok, sigamos con la otra. Entonces, el desarrollo humano y el deseo de Dios, dice como una analogía o paralelismo. Por ejemplo, el desarrollo humano sería la realización de toda la potencialidad de una persona o que una persona tiene al venir al mundo. Pues en el plan de Dios para toda criatura es que tenga una vida buena, una vida plena, una vida en abundancia. Y eso en todos los sentidos, en el espiritual, en el humano, en el material, ¿verdad? Entonces el desarrollo
se da desde su concepción hasta su muerte natural. Y el ideal es que toda persona tenga un desarrollo sano y que lo capacite a ser un humano maduro. De esa manera aporta el bien de sí mismo y de la humanidad y de lo cristiano también. ¿Dónde podemos ver eso reflejado, verdad? Primero, Jesús cuando nos dice en Juan 10 que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cuando escuchamos estas citas, tenemos que escudriñar en términos espiritual qué significa tener vida y vida en abundancia. Porque a veces a nivel de la sociedad, a nivel de la moda, podemos creer que tener vida no, es decir, podemos malinterpretar la expresión y buscamos vida donde no hay vida, sino donde hay muerte o lo que nos llevaría a la muerte. Por ejemplo, se me ocurre como creer, y lo hemos confundido, ¿verdad? Que es teniendo cosas que vamos a tener una buena vida. Y hemos visto y hemos escuchado de gente con mucha fama y con mucho dinero que tienen cosas, pero no necesariamente tienen una gran vida y terminan hasta quitándose la vida, suicidándose, ¿verdad? Entonces, en el camino espiritual es lo que necesitamos encontrar. ¿Qué significa para nosotros como cristianos, como católicos, el tener vida y tener vida en abundancia? Lo otro, ¿verdad? Lo creemos y ahí está el paralelismo otra vez, es el que está unido a Cristo es una persona nueva. Las cosas viejas pasan, lo que ahora hay es nuevo. Es decir, esa vida nueva o esa vida en abundancia de la que Cristo viene a regalarnos o a darnos, tiene que estar anclada o tiene que estar cimentada o tiene que estar, el centro tendría que ser la persona de Jesús, ¿verdad? Eso sería el desarrollo espiritual. Primero, tener vida, una vida buena, ese debería ser el plan, el proyecto de vida de todo ser humano, pero nosotros en el desarrollo espiritual nos damos cuenta que eso se puede llegar a concretizar en la persona o con nuestro caminar con Jesucristo. Entonces, al tener nuestras vidas de manera en abundancia, al tener nuestra vida buena, al tener nuestra buena vida en Jesucristo, es que nosotros vamos a poder cumplir ahora sí, como dicen sus mandamientos, ¿verdad? Ese es como el caminar del ser humano, ese es su desarrollo espiritual de su vida, es llegar a cumplir los mandamientos. Que finalmente lo sabemos, ¿verdad? En Mateo 37:40, que Jesucristo lo resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también amar al prójimo como a uno mismo. En eso es lo que se dijo Jesús, ¿verdad? En lo que se resume la ley y los profetas. Perdón. Perdóname, pero sé que no es COVID porque a mí ya me dio el COVID. Entonces, el ideal del ser humano es como desarrollar todo su potencial, toda su capacidad que tiene para ser un hombre, una mujer de bien para él, pero bien para la familia, bien para la sociedad, ¿verdad? Cristo nos llama primero a reconocerlo a él como nuestro centro y segundo también para amarle a él, pero amar al prójimo como a uno mismo. Ok, Padre, ayúdeme. Entonces, en eso está basada mi teoría, ¿verdad? El desarrollo humano tiene que ir de la mano con el desarrollo espiritual. El desarrollo humano, todas las potencialidades, todo lo que tenemos como humanos que somos para potencializar nuestras vidas.
y enfocado a la luz de estas palabras de Jesucristo. Primero, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Segundo, que en Él tenemos, tenemos ya una nueva persona. En Él somos nuevos. Al encontrarnos con Jesucristo en nuestras vidas, somos una nueva persona. Y allí vamos a poder cumplir, con la gracia de Dios, los mandamientos. Es decir, no es cumplirlo como yo tengo que cumplir esto, sino que va a ser parte de tu ser, va a ser parte de mi ser. Cuando yo soy capaz de reconocer la grandeza que Dios me ha regalado, voy a ser capaz también de poder amarme como yo amo a Dios, y en ese sentido voy a poder amar al prójimo como a mí mismo. Ese es el caminar, ese es hacia donde lo que nosotros buscamos en el desarrollo espiritual, ¿verdad? Es una madurez, un crecimiento que me capacite a mí a poder amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, al prójimo como a mí mismo. Vamos a dejarlo eso como la base del desarrollo de los temas, hablando del desarrollo humano y el desarrollo espiritual. De allí surge este tema, diría yo. Entonces, ya yéndome al desarrollo humano, podremos hablar que desarrollo implica todo ese ámbito que nosotros, como seres humanos, necesitamos como desarrollar. El desarrollo humano. Y lo podemos como dividir, si se puede decir, entre grandes líneas. Sería el físico, que incluye el desarrollo del cuerpo y del cerebro. El cognitivo, el desarrollo humano, también está el cognitivo, que son las habilidades y conocimientos que vamos adquiriendo. Si te fijas en la gráfica, pues la idea es desde el nacimiento, incluso desde la concepción en el vientre de la madre hasta, diríamos, la muerte natural, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a su presencia. Entonces está el desarrollo físico, eso es el desarrollo del cuerpo, nuestro esqueleto, nuestros músculos, nuestros órganos. El cognitivo, que serían las habilidades y conocimientos que vamos adquiriendo. Y el psicosocial, que sería nuestro espacio donde nos movemos y compartimos, donde se puede decir, ¿verdad? En el plan de Dios donde nos tocó nacer, ¿verdad? Yo nací en Nicaragua, en Managua, en una familia determinada, una familia que era o que es católica, con todas las costumbres, con una cultura determinada, ¿verdad? Ese es mi espacio. Y desde allí, pues Dios me fue proveyendo y me fue regalando gracias que necesitaba desarrollar a lo largo de mi vida. Ok, padre. Entonces, en el desarrollo del cuerpo y de la mente, podemos decir en palabras sencillas, ¿verdad? Es el desarrollo físico, las etapas que el individuo tiene para desarrollar su sentido y su esqueleto, músculo, cerebro. Esto se puede decir que es como automático, ¿verdad? Es decir, el niño nace si no hay ningún problema, ningún impedimento. El desarrollo físico va a ser gradual y va a ir desarrollándose, va a ir a la redundancia. Su cuerpo va a ir creciendo, sus músculos, sus sentidos, y lo mismo el cerebro, ¿verdad? Pero piénsalo de manera física, ¿verdad? Desde un bebé, como pasando el tiempo, va adquiriendo más su forma y desarrollándose físicamente. En este sentido, pues esto es como más o menos lo que se espera. Sin embargo, ¿verdad? Hay cosas que se pueden impedir. Por ejemplo, si la persona no tuvo un buen ambiente, no tuvo una buena alimentación, no tuvo descanso, recreación,
o no tuvo personas que lo estuvieran protegiendo pues a la criatura. Un bebé siempre va a necesitar de todo un ambiente para poder desarrollarse de manera, si se puede decir, normal, ¿verdad? Pero asumiendo que el caso es así, que tiene todos esos ambientes, pues el desarrollo se va automáticamente, pues pasando el tiempo, la persona va desarrollándose. Ok, padre. El desarrollo cognitivo sería como ese aprendizaje, las habilidades y destrezas que nosotros vamos adquiriendo, ya sea a través de métodos educativos o a través de la experiencia de la vida. Esto va a quedar en el individuo nuevamente, ¿verdad? La manera que nosotros hablamos, el lenguaje que nosotros hablamos. Yo nací en Nicaragua, pues yo hablaba español. Yo hubiera nacido en Alemania, yo hubiera hablado alemán. Yo iba aprendiendo el comportamiento a la escuela o la disciplina. Entonces todo eso viene acumulándose en mi conocimiento, en mi cerebro. Y voy a aprender lo que hay alrededor también. Incluso nosotros vamos a aprender como lo que vemos en casa, ¿verdad? Decimos que los padres y el entorno del bebé, eso es como el bebé, en este caso, se vaya desarrollando. Eventualmente, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir tomando nuestra propia personalidad, nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de ver al mundo, pero eso va a tener que ser ya cuando va pasando las etapas del desarrollo. Pero al principio el cognitivo tiene que ver con lo que aprendemos, lo motor, es decir, lo que hacemos con nuestras manos, nuestros pies, pero también lo intelectual. Padre. Ahora, yo podría decir que el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo son como en automático en el sentido que, como les explicaba, el niño nace y va a ir desarrollándose, ¿verdad? Es parte del ciclo de la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Más o menos así lo podemos citar. Lo mismo del conocimiento cognitivo. Si el niño ve que en su casa, qué sé yo, me pongo a pensar a alguien que viene del campo y en el campo tienen ganado y ordeñan vacas, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé ordeñar vaca, pero yo te aseguro que un niño a los 8 años, a los 7 años, si él creció en un ambiente donde había ganado y eso, y se hacía eso para la vida, el niño va a aprender eso. Entonces uno va agarrando esas habilidades y de lo que el ambiente también o del entorno le está ofreciendo a la criatura. Más o menos se puede decir que eso es como se da como por sentado, si se puede decir, pero es como en automático. El crecimiento físico, el cognitivo. Vas a aprender lo que está a tu entorno y pues con la capacidad de aprender otras cosas más, pero de principio, pensando en los niños, así va a ser su conocimiento, su aprendizaje y después y va a ir desarrollando. Donde sí tenemos como lo más, si se podría decir, un poco complicadillo, un poco más interesante, porque allí es donde se forman nuestros caracteres y nuestras personalidades. Sería en el desarrollo psicosocial. Por eso yo diría que es como más complejo. Ahí se desarrolla o una personalidad sana, madura, capaz de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. O por el contrario, ¿verdad? Es donde estaríamos estancados, si podemos decir de esta manera, porque ahí estarían nuestros traumas, limitaciones, complejos, que no nos ayudan a estar en paz con nosotros mismos ni con los demás. Y esto se verá reflejado en nuestra espiritualidad. Lo voy a ir explicando poquito a poco, pero también a grandes rasgos, ¿verdad? El psicosocial
si nos desarrollamos desde niños en un buen ambiente psicosocial, vamos a desarrollarnos de manera sana, de manera madura, capacitados para poder reconocernos como los dones, las grandezas que tenemos como persona, y podemos amar a Dios y de esa manera también amar al prójimo. Ok, entonces de esa ahí es donde yo diría que estaría más o menos como donde se complicaría las cositas un poco. Primero, reconocer que ninguno de nosotros, seres humanos, hemos tenido el ambiente perfecto para el desarrollo. Porque no vivimos en un mundo perfecto, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde está la clave para empezar a trabajar en nuestro propio desarrollo humano. Si bien es cierto, nosotros no podemos regresarnos para atrás en términos físicos, cognitivos, pero en el término psicosocial, yo podría decir, me atrevería a decir que sí podemos regresarnos para no cambiar como la historia, pero para redimir la historia. De esta manera puedo hablar como dijo Jesús, ¿verdad? Y como dice San Agustín, lo que no se asume no se redime. Jesús viene, toma por eso toda la condición humana para redimirla, es decir, para sanarla, para liberarla, para rescatarla, para transformarla. San Agustín dice, no se redime lo que no se asume. Por lo tanto, si podemos decir en términos del desarrollo humano, el psicosocial, nosotros podemos regresar, bendito sea Dios, asumir, redimir y sanar nuestro desarrollo. Por eso es que le digo que esta parte para mí sería como la más compleja, pero la trabajable, diría, para poder tener un desarrollo psicosocial sano, en términos, si lo podemos poner así, para tener un desarrollo espiritual también sano, que me capacite a mí a tener una relación bien íntima con Dios y donde yo pueda crecer y madurar y ver plenamente todo ese amor y misericordia que Dios tiene para conmigo, pero como lo tiene para conmigo, también lo tiene para las demás personas, para todo hombre o mujer que venga a este mundo, ¿verdad? Así que el desarrollo psicosocial, y yo voy a basarme en la teoría de Erik Erikson. Él es un psicólogo, por supuesto, de aquí de Estados Unidos, y estudió esto del desarrollo humano desde la infancia hasta el adulto mayor. De acuerdo con él, ¿verdad? Hay 8 etapas en ese desarrollo psicosocial. Y para Erikson, en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano, el individuo se va a encontrar con una crisis, pero esta crisis, no veamos la palabra crisis porque yo creo que a veces la tomamos así como algo malo. Creo que le hemos dado esa connotación que no es tan agradable, crisis, pero en una crisis también es un momento de oportunidad, ¿verdad? Si nosotros podemos salir de la crisis, si se puede decir, va a ser para bien del ser humano. Quizás lo hemos tomado de manera negativa porque también hay personas que les cuesta salir de esa crisis, ¿verdad? Pero en términos del desarrollo humano, Erikson dice de que en todas esas etapas va a haber una crisis. También en esas etapas habrá relaciones significativas
y va a haber o se va a producir una fuerza básica para vivir esta etapa. Es decir, nosotros de manera espiritual le llamaríamos una virtud, un don, una fortaleza que tendríamos en esa etapa. Nuevamente, de acuerdo con este psicólogo, y como nosotros, o más bien desde mi punto de vista, es desde el que inicia la vida hasta el final, ¿verdad? Es el desarrollo humano. También así es el desarrollo espiritual. Tendremos esas ocho etapas que marcan definitivamente, yo diría, al ser humano, al hombre, a la mujer, ¿verdad? Y que de una u otra manera todos pasaríamos por ellas si Dios nos manda a llamar cuando seamos adultos mayores. O por lo menos en el momento que Dios nos llama, siempre vamos a estar en esas etapas de desarrollo. Por ejemplo, dice que, y bueno, las 8 etapas serían como la del infante, que sería como los primeros años, primeros meses de vida, como desde el 0 meses hasta los 18 meses. Ahí empieza la criatura a desarrollar ya sea confianza o desconfianza. Eso va a depender, primero yo creo, del ambiente. Por ejemplo, el ambiente inmediato, la madre y el padre, pero sobre todo la mamá, ¿verdad? Cómo reconoce y cómo se gloria del niño o de la niña por tenerlo, ¿verdad? Y protegerle. Tú sabes, el bebé es alguien bien vulnerable y necesita siempre de la protección, y él va a poder, o nosotros en esa etapa, pudimos ver si teníamos un ambiente seguro o un ambiente hostil. Si tenemos un ambiente seguro, ¿verdad? Ya desde esa edad, el niño empieza a sentir, tener esa confianza a los que le rodean, y va a ir reconociendo al papá, a la mamá, y poco a poco a los hermanos, a su primer entorno de su familia, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, sus relaciones significativas para este niño será, o esta niña será, la madre. Después, la autonomía, que sería un niño de 18 a 3 años, de 18 meses a 3 años. Allí es lo que le llama Erich Fromm la crisis, sería una autonomía o lo otro sería una vergüenza o una duda. Aquí la criatura empieza a darse cuenta que, pues, que su entorno no solo es su mami en este caso, sino que va a ser el papá, los hermanos, y empieza a soltarse un poco más, ¿verdad? Va a tener más autonomía. Pero si los padres son muy sobreprotectores, le va a empezar a sentir como duda o como vergüenza a la criatura, ¿verdad? Que cuando los padres no le dan esa libertad de empezarse a mover, a explorar, a ir más allá de ese primer círculo que sería la mamá. Cuando no se le da ese espacio, entonces ya van a empezar a tener como duda de que si él puede seguir, y vergüenza incluso. Pero si ustedes se dan cuenta, el mismo niño, piensen en un niño de esa edad, él siempre va a ir buscando cómo irse a otro lugar. Los papás a veces lo traen, pero él siempre va a buscar porque está en ese momento de explorar más a nivel del espacio, pero también a nivel de su propio cuerpo. El niño se está explorando, se está tocando. Eso es parte del desarrollo humano. Después tenemos de los 3 a los 6 años. Él habla de la iniciativa versus culpa otra vez. Bueno, la otra era vergüenza, esta es culpa, ¿verdad?
Y aquí ya, la primera diríamos que era la mamá, la segunda es la mamá y el papá, y ya la tercera iniciativa versus culpa, que sería un niño de preescolar. Está la familia, ¿verdad? La familia que está alrededor de la criatura. Y nuevamente él sigue reconociendo y aprendiendo de lo que ve alrededor, pero a la misma vez tiene la curiosidad de explorar más, ¿verdad? Entonces empieza a, por ejemplo, si ve cosas nuevas, va a empezar a ver cómo funcionan esas cosas. Y incluso un niño puede empezar con los juguetes, ¿verdad? Que a destruirlo, pero no por destruirlo, sino porque quiere ver qué es lo que hay en esos juguetes, ¿verdad? Cuando los padres se los prohíben, porque para el padre está destruyendo, la criatura está destruyendo el juguete, entonces cuando se genera ese, es lo contrario, ¿verdad? La inferioridad, sí, porque es la laboriosidad que empieza a buscar y la inferioridad, cómo se siente. En este ambiente ya serían ya el niño ya empieza a ir como a la escuela, al preescolar y después los primeros grados de la primaria. Entonces su mundo va a expandirse, pues. Va a poder ver también, ¿verdad? Que su mundo no es, o que el mundo no gira en torno a él, si podemos decir, o vimos que el mundo no giraba en torno a nosotros. Por el contrario, más bien que hay otros niños, ¿verdad? Hay otros niños, niñas, el mundo es más grande, ¿verdad? Entonces puede ver competencia y ese sentido de que yo voy desarrollándome más para moverme en este mundo más grande. Esos serían los niños en la sexta etapa, que sería de 6 a 12 años. Después viene la etapa de la quinta etapa, que sería los adolescentes. Y en esta etapa, todos nosotros los seres humanos pasamos por mucha confusión, porque andamos buscando nuestra identidad y repudiamos también aquello que por ejemplo, es cuando los papás y los hijos entran en contradicción y es como cuando los papás dicen es que está rebelde. Y quizás la palabra rebelde hasta es buena porque él anda en búsqueda de su propio, o todos nosotros hemos pasado por esa etapa. Anduvimos en búsqueda de nuestra identidad. Queríamos buscar nuestro propio lugar, si se puede decir, en el universo. O el joven en ese momento quiere buscar su propio lugar en el universo. Y ahí las relaciones significativas serían los grupos, los compañeros de clase, el ambiente que el joven, ¿verdad? Ya la mamá, ya el papá tal vez ya pasaron a segundo plano, ya es cuando el hijo o la hija ya no quieren ni ver o andar con los papás. Y cuando incluso hasta pueden como, dice, si cuando eran pequeños andaban de arriba para abajo con los papás, en ese momento ellos empiezan a soltarse de los papás. Después vendría la etapa de intimidad y solidaridad versus el aislamiento. Intimidad y solidaridad le llama también Freud, Erickson. Intimidad y solidaridad. Es decir, primero ya en esa etapa el ser humano ya ha tomado una decisión si va a casarse, si va a tener porque eso es como de 25 a 40 años. Si va a tener una vida religiosa, un llamado, si en el caso de nosotros, ¿verdad? En términos espiritual, si sentimos que Dios nos ha llamado a este estilo de vida, o si te vas a casar, e incluso si vas a quedar
soltero o soltera, porque sabemos que la soltería también es una vocación, un llamado de Dios. Acuérdate que lo que andamos buscando es tener vida y vida en abundancia, vida buena de acuerdo a Jesucristo. Y no todos estamos llamados, o no todos están llamados al matrimonio, no todos están llamados a la vida religiosa, y no todos están llamados a la soltería. Entonces es la búsqueda de esa vocación a la que nosotros tenemos para poder ser solidarios o generosos y poder tener la capacidad de intimar. Ahora, intimación o la capacidad de intimar es no solo en relaciones con una pareja como esposo o esposa, pero también la capacidad de generar amistades íntimas, donde nosotros podemos ser nosotros y ser generativos también y ser generosos. Esa sería la etapa sexta. La etapa séptima sería generatividad versus estancamiento. Ya esta etapa, de acuerdo con Erickson, él la pone entre los 45 y 60 años. Se espera que la persona en esta etapa sea una persona generativa, es decir, que viva de manera, lo que nosotros llamamos con madurez, su etapa, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre o una mujer de 45 a 60 años que o ya tuvo hijos o ya le tuvieron hijos o vive su vida vocacional, en el caso de nosotros, de manera placentera, de manera bien, es decir, sentirse en paz donde está, ¿verdad? Aquí las relaciones significativas van a ser el hogar, los compañeros de trabajo o nuestra comunidad, en el caso de nosotros los religiosos, las religiosas. Lo otro sería como lo contrario, digamos, en esta crisis sería el estancamiento o el sentirse como perdido en este momento de su vida y que a veces suele pasar a personas, ¿verdad? O personas que dijo, sí vale la pena el rumbo que yo tomé en mi vida o que yo he hecho de mi vida o me quedo aquí porque ya no hay otra para dónde darle, yo ya tengo 45, 50, 60 años, ¿verdad? Y vemos que su vida o la vida de la persona no se siente plena, no se siente realizada. Y la última etapa, que sería la etapa de los 60 años en adelante, que sería como la adulto mayor, ¿verdad? Sería como la integridad y disgusto o desesperación. En esta etapa, el ideal es que si hemos podido asumir, redimir, sanar todas estas etapas que tal vez quedaron le puedo decir como cosas inconclusas, pero las pudimos hacer, como redimir, como asumir, como sanar. Pues la persona adulta mayor va a vivir también placentera y generativamente su vida mayor, dando gracias a Dios que digamos, vivió 60 años, 70 años, 80 años, y a la misma vez siendo generoso con los demás, ¿verdad? Compartiendo su vida, siendo productivo con su vida. Muchas veces, y yo creo que en Latinoamérica, por ejemplo, a una persona de 60 años para arriba, la gente dice ya un anciano o una anciana, ¿verdad? Y puede ser por la calidad de vida y puede ser también por el entorno, pero realmente una persona de 60 años para arriba tiene todavía muchas potencialidades para darse a él mismo en la gracia de Dios y para ser generativo con las personas. Más o menos, yo espero haberme podido como explicar, si no, pues trataré si hay dudas. Pero más o menos ese es el desarrollo humano, ¿verdad? Esas son las etapas. Ten en cuenta que aunque en la gráfica se ve como lineal hacia arriba, o puede ser lineal hacia un lado, nos damos cuenta que nuestro desarrollo
psicosocial no es lineal, no es como una línea perfecta, sino que han habido altas y bajas. Y ahí es donde nosotros necesitamos trabajar, si se puede decir, para poder sanar y para poder crecer de manera espiritual. Por eso el desarrollo humano y el desarrollo espiritual van a ir de la mano. Desde mi punto de vista como sacerdote, yo creo que vas a poder desarrollarte espiritualmente de la mejor manera cuando tú hayas podido trabajar tu lado humano, en este caso, digámosle, psicosocial. Cuando has podido sanar heridas que tienes o que tenemos, porque todos tenemos, y cuando has podido crecer en esa etapa, ¿verdad? Entonces, tú vas a poder tener una relación más íntima y más real con el Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, el que siendo de condición divina, se hace humano para que nosotros podamos accesar a esa comunión con Él, pero de manera auténtica, de manera como nuestro hermano, como nuestro Dios, como aquel que conoce toda mi vida, todo mi corazón, ¿verdad? Como aquel que se abaja para mí, especialmente para mí, para que yo tenga una vida buena. Por ahí yo creo que sería como la etapa del desarrollo humano. Y padre, yo creo que por ahí yo estoy. No sé si hay pregunta. O no sé cómo será la dinámica ahora. Bien, padre Odel. Gracias. Sí, vamos ahora a abrir un espacio para que haya comentarios, para que haya preguntas, para que haya enriquecimiento incluso de las propias experiencias que puedan iluminarse con el contenido de tu exposición. Igualmente les recuerdo, el chat está abierto por si quieren hacer preguntas por escrito. Igualmente lo podemos hacer. Entonces, quien tenga algún comentario, alguna pregunta, puede intervenir. Pueden utilizar los emojis para la manita, levantar la mano. Adelante. Susana, ¿tú tienes algún comentario o pregunta? Sí, padre, yo quisiera saber, basado en todas las etapas que el padre mencionó, ¿en qué etapa de la vida, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, empezamos a desarrollar ese narcisismo? ¿O en qué etapa de la vida nos quedamos en esa, pobrecito de mí, todo lo que me pasó, y no podemos, y qué es lo que se puede hacer para salir de esa etapa? Nosotros estamos pasando esto con uno de mis hermanos, y la etapa de él ya está o la actitud ya está en una actitud destructiva, ¿verdad? No logra ver todo lo bueno que le pasa, no logra ver todo lo que, todos lo que lo queremos ayudar, todo lo toma a mal y se enfoca solamente en lo que me pasó, Entonces, ¿en qué etapa del desarrollo nos quedamos
estancados ahí o nos podemos quedar estancados ahí. Wow. Um, yo creo que hablando del desarrollo humano y desarrollo espiritual, yo aconsejaría conseguir un buen director espiritual que pueda combinar las dos cosas. A veces es un poquito un reto, si se puede decir, ¿verdad? Pero en términos de, en este caso particular, habría que ver, porque cada historia es única. O sea, todos nosotros, inclusive aunque vengamos de las mismas familias, con el mismo papá, la misma mamá, el mismo ambiente, bueno, tú misma creo que podrías testificarlo porque tú no estás así. Entonces, aunque vengamos de la misma familia, cada uno tiene una historia sagrada diferente. Es muy posible que muchas de esas, lo que dices, estancados o quedamos allí atrapados o fijaciones o como quieran llamarle, puede ser formado desde pequeño, desde la infancia. O sea, yo no te puedo dar como, aquí fue o fue aquí, ¿me entiendes? Sino que habría que ver la historia personal, en este caso de esta persona o de tu hermano, para poder ayudarle a ubicarse, dónde quedó como atrapado, si se puede decir, o estancado. Lo más seguro que, o te voy a dar como términos generales, ¿verdad? Puede ser mucha protección de parte de los padres, o mucho libertinaje, o puede ser también, era uno, en lugares de la familia ocupaba un lugar, por ejemplo, tal vez de los más pequeñitos, que siempre le estaban haciendo sus cosas y no permitieron que él mismo se desarrollara, siempre lo protegieron, entonces como está acostumbrado a eso. Pero esto estoy hablando en términos generales, no estoy hablando que es el caso de que está citando. Por lo tanto, para poder determinar si se puede decir cómo se creó ese estilo de narcisismo o pobre de mí o hacerse la víctima, habría que ver el caso en particular, ¿verdad? Habría que ver el caso en particular. Sí. Porque sí, ya el narcisista o la persona que se cree, por eso es narcisista, porque se está enamorado como de ella misma o de él mismo, ¿verdad? Su complejo es como de baja autoestima. Entonces se puede decir, se viste o se reviste o de alguien que se cree más, pero a la misma vez dentro de esa persona hay un sentimiento de alguien muy bajo de autoestima. El que se victimiza también quiere hacerse sentir como pobrecito de él, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la autoestima también. ¿Dónde quedó trabada esa persona en esa baja autoestima? Pues habría que ver el caso en concreto. No sé si te ayudó eso. Sí, padre, o sea que sí hay una etapa en la vida en la que podemos quedarnos estancados en Sí, esta situación. no, y como decía en el desarrollo humano, ¿verdad? Y el desarrollo espiritual, ninguna de nuestras vidas ha sido perfecta. Todos nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, gracias a Dios, ustedes como laicos y laicas que son comprometidos se dan cuenta que hay una necesidad de una formación. Pero no solo es formación intelectual, sino es desarrollo humano y espiritual. O sea, no solo es como, como lo piadoso, que es bueno, pero es trascender eso también, ¿verdad? Tener una madurez espiritual y desarrollo, una madurez emocional para tener una buena relación con Dios. Pero eso es para todos, porque ninguno de nosotros aquí tuvimos un ambiente perfecto. Hemos trabajado situaciones, hemos tenido
traumas, tal vez habíamos quedado fijados en alguna u otra, como tú dices, fijaciones, pero hemos ido trabajando. Y es más, no estamos completos. Por eso Erickson en el desarrollo psicosocial también pone como en la etapa de la adultez. Si yo no voy trabajando bien las otras, por ejemplo, yo puedo ser como una persona adulta amargada, no sé, que todo me molesta o cualquier cosa me pone de malas, ¿me entiendes? ¿Por qué esta persona actúa así? Pues no está realizada plenamente como persona y no está aceptando su momento de adulto de una manera generosa. Oh, wow, gracias a Dios yo viví 60 años, tengo 70 y lo he vivido muy lindamente, gracias. Entonces en todas las etapas tenemos que trabajar. Como padres, ¿podemos transmitir esto a nuestros hijos sin darnos cuenta? Definitivamente sí, claro, claro que sí. E incluso hasta como religiosos, como líderes que somos como guiados, cuando guiamos a otros, ya sea padre, madre, como los maestros, todo eso, ¿verdad? Si nosotros, y tú lo vas a notar, si los papás mismos no están bien, es como los papás que tengan situaciones, problemas con su propia vida, claro que lo van a transmitir. Lo mismo los religiosos, las religiosas, todos los líderes. Ok, padre. Muchas gracias. No, gracias a ti. En el chat, Blandina Eloísa Chávez comenta, también se puede auxiliar de algún psicólogo junto con la dirección espiritual, siempre y cuando él acepte. Me imagino que está comentando acerca de la pregunta que hacías. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Francisco. Sí, pues, sí, padre. Gracias. Primeramente, padre Odelín, muy amable y gracias de veras, definitivamente, tema tan importante para la vida del desarrollo del ser humano, ¿verdad? Tener todo ese tipo de conocimientos, de ver las diferentes etapas del desarrollo de la vida de uno mismo, ¿sí? Claro que es algo en el cual quizás quienes tengan niños más pequeños, decir, qué momento tan oportuno para ir sabiendo de las diferentes etapas del desarrollo. Pero lo mismo también es para personas como uno que, ¿verdad?, que ya no tiene hijos pequeños, ¿sí? Sino que también se puede uno ir visualizando en la etapa que uno está para quizás ir detectando algún tipo de comportamiento, ¿verdad? Ciertamente creo que bien lo dijiste, cada caso es muy particular, ¿verdad? Pero que esto en forma general se puede aplicar para todos, definitivamente, ¿verdad? O sea, Erickson, pues, un gran psicólogo que en ese del desarrollo humano. De veras, gracias por tu tiempo y por tu desarrollo de esta charla tan nutritiva, en realidad, en el aspecto ahorita del desarrollo ciertamente humano, pero también en lo que es intelectual y espiritual, porque somos todo un complemento, ¿verdad? Gracias. No, gracias. Y sí, yo creo que también la idea no, sí, para los que tienen hijos, pero la idea es para aplicarlo para ti misma, ¿verdad? Y para ti mismo. ¿Cómo fue por ejemplo, si ya tenemos, qué sé yo, 30 años, ¿cómo fueron mis etapas, ¿verdad? Y yo, ¿cómo fue mi ambiente? ¿Cómo fue mi desarrollo físico, cognitivo y psicosocial? Y ahí es donde yo, nuevamente, claro, no es en una sola charla, sino que por lo menos te da como luces para preguntarte, por ejemplo, hay gente que dice, yo no sé por qué yo de nada yo me molesto y yo exploto, ¿verdad? Yo soy como muy volátil.
Entonces, y la persona hasta se siente mal por reaccionar así. Entonces, la intención de la charla es como también para hacerte tu autoevaluación. ¿Cómo ha sido mi desarrollo humano? Y Claro, ahora sí, perdón la interrupción, pero claro, y aparte poder hacer correcciones porque yo estoy en la etapa 8. gracias a Dios, bendito sea Dios. Entonces, todavía puedo hacer correcciones. Exacto, para vivir tu Dios, vida. Dios te mandó para... Claro que sí, porque así uno vive, si estás en la 8 es una bendición y vivirla plenamente y ser una motivación para otros que no hemos llegado a esa etapa. Tal vez estamos en la 6, en la 7, yo no sé. Más lejos. Ya voy llegando a las 9 yo. Padre, otra pregunta. ¿Se pueden salir a la luz, como ahorita mencionó usted, dice, no sé por qué a veces soy explosivo y cualquier cosita me hace enojar, ¿no? Pero a través de las etapas, dependiendo lo que uno va viviendo en la infancia, cuando uno ya tiene esa conciencia, un poco de lo que es bueno, lo que es malo, y como usted mencionaba en las primeras etapas de que uno ya empieza a sentir vergüenza porque ya dañaste algo, y dijiste algo que no era apropiado. A veces, quizás uno a través de las etapas, uno va reprimiendo ciertas emociones. Es posible que esto sea que en su momento todo esto sale a relucir en la personalidad, ya cuando somos adultos y empecemos a notar o a lo mejor a recordar o a lo mejor vienen cosas que nos recuerdan o nos trae ciertas emociones que a veces no logramos o quizás también no queremos reconocer que las vivimos pero que las reprimimos. Esto en una etapa de nuestra vida, ¿puede esto salir a...? Yo creo entender más o menos lo que quieres, lo que me estás diciendo. Primero, por supuesto que hay cosas nuestras como que hemos reprimido, que no lo hemos atendido, que eso va a estar en nosotros, latente. Y van a haber cosas que lo van a como a disparar, como a disparar, como a detonar, ¿verdad? Entonces, van a haber cosas que hemos vivido que quisimos olvidarlo, pero eso no puede ser así. El ser humano y la conciencia, la psicología, como le llames, eventualmente lo va a botar, lo va a tirar hacia afuera. Y si no lo tira a nivel de expresiones así, el cuerpo te lo va a expresar. Puede ser a través de enfermedades, puede ser a través de muchas otras cosas, pero eventual, porque como eso está como dentro de nosotros y no nos pertenece o no nos debería de pertenecer, tiene que salir, entonces va a buscar cómo salir. Por ejemplo, personas que padecen de cáncer, muchas veces, no siempre, ¿verdad? O personas de muchas otras maneras, el cuerpo lo va a decir. O en nuestro carácter, ¿verdad? Porque una persona siempre anda enfogonada. O sea, si llueve está molesto y si hay un sol hermoso también está molesta. Entonces, ¿por qué hay cosas que siempre me indisponen o me ponen indispuesta? Entonces, el problema no es que hay un sol o que hay una lluvia. El problema no es esto. El problema no es que haya tanta gente allá afuera. Muchas veces, o más bien siempre, el problema está dentro de nosotros. Pero todas estas emociones pueden ser parte de esa rebeldía muchas veces, ¿no? En la etapa de la adolescencia, donde estamos tratando de encontrar nuestro lugar, quiénes vamos a ser como personas adultas o en el futuro.
Claro, y lo otro es en términos, también eso va a influir en términos de nuestro desarrollo espiritual con la imagen de Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por eso a veces hay una gama, incluso en la iglesia misma, y la gente, pero hay unas imágenes de Dios muy erradas y que nos hace sentir como culpables, como atados, como que también es como mi personalidad, como yo veo el mundo, yo siento que Dios también lo ve hacia el mundo y no permitimos realmente que ese Dios, que es el Dios de Jesucristo, manifieste su amor en nosotros, ¿verdad? Y sane el corazón de uno. Yo creo que eso tiene que ver con nuestra manera de nuestro desarrollo. Por eso es que decía que va de la mano. Si tú tienes un desarrollo, vuelvo e insisto, un desarrollo psicosocial o un desarrollo humano más o menos sano, porque no todo, o sea, todos tenemos cosas, pero entre más sano, mejor va a ser para tú relacionarte con Dios de una manera más auténtica. Gracias. Angélica, ¿tú tienes Sí. alguna pregunta? Sí, muchas gracias por los temas, están muy interesantes y muy necesarios, porque en todos esos temas, hay en la familia de todo, ¿verdad? Mi pregunta es, cuando tengo un hermano, que ha sufrido muchos daños en la niñez, y yo veo que tiene muchos bloqueos y ahorita lo que está diciendo, la pregunta que estaban haciendo y que le estaba contestando al padre, es verdad de que mi hermano, no se abre espiritualmente, está muy cerrado. Y mi pregunta es, en esos casos a lo mejor me estoy adelantando para la siguiente sección, pero pues si si hay alguna respuesta ahorita, está bien. En esos casos cuando hay muchos daños en la niñez y esta persona se cierra mucho, tiene muchos bloqueos, ¿qué podría yo darle un buen consejo a él? Nuevamente, hacía grandes rasgos porque no sé situaciones particulares y a veces es muy, ¿cómo se puede decir? Sería muy atrevido de mi parte como dar más o menos así, ¿verdad? Si no sé todo como todo la picture, el panorama que se dice, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando las personas se cierran, sobre todo cuando es con cosas de lo espiritual o lo de iglesia, porque también tenemos una concepción de iglesia que tal vez puede ser errada, ¿me entiendes? Tristemente, ¿tú dónde estás? Perdón. Estoy en San Bernardino, California. En California, interesante. Porque ya, ¿verdad? Yo creo que va a depender de la concepción de iglesia que tengamos y la concepción de Dios que tengamos, ¿verdad? Entonces, si la persona se cierra y no quiere saber nada de religioso y nada de iglesia, es porque tal vez no ha encontrado en ella ese Cristo, ese Jesús misericordioso que no viene a juzgar a la persona, sino que viene a sanar, a redimir, a tocarle, a que vea que su vida es hermosa, es valiosa, ¿verdad? Que pudo haber pasado por muchas situaciones difíciles y todos, de una u otra manera, todos hemos pasado por situaciones, pero que en la gracia de Dios, Él lo que quiere es que tengas una buena vida, una vida en abundancia, una vida buena. Entonces, puede ser tal vez a veces por la manera en cómo se acerca a la persona, ¿me entiende? Y cuando a veces situaciones como esa persona se escuchan como de la iglesia o como alguien que va siempre a la iglesia, hasta hay como un prejuicio quizás, no sé, lo digo de manera general, no lo digo de manera particular. O sus experiencias que ha tenido antes con personas que también son personas de iglesia. Entonces yo creo que con alguien más, no sé, se me ocurre,
que se acerque con el deseo de caminar con la persona. ¿Entiendes? Y lo otro, como tú dices, también depende va a estar relacionado con el otro tema, es ese, cómo yo me acerco a los demás de manera espiritual. Cuando yo tengo, que les decía que primero, es el mandamiento de Jesús, pero es el deseo de Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Cuando yo me ame y me acepte a mí como soy, yo voy a ser capaz de poderme acercar a la otra persona con empatía. Y la otra persona lo va a sentir. No va a sentirse como ni que lo va a juzgar, ni que lo vas a, ahora sí como dicen que en México, ni lo vas a sermonear, sino que quieres caminar con otra persona, con empatía. Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios que quieran hacer? Yo, padre. Sí, Marta, adelante. Pues nada más, pues primero agradecer el tema y en segunda, así como que quizá como parte reafirmante, ¿verdad? Visto con otras palabras, quizá. Yo creo que el desarrollo humano, a lo que yo pude entender, no debe ni puede estar alejado del desarrollo espiritual. No debemos olvidar, pues, que lo que el Padre nos dijo en varios momentos, que Dios nos ama, nos quiere bien y nos quiere con una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no solo es física, sino espiritual, que tengamos pues todas las maneras, buscar todos los medios posibles por crecer, por formarnos en esa espiritualidad. Decían algunos que presentaron algún problema, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a mi familiar, a mi hermano? Tengo este caso. Eso es algo que no debemos dejar pasar. Yo creo que primero la oración por el hermano, por el compañero, el amigo que vemos que necesita ese apoyo emocional, pues tenerlo siempre, día, mañana, tarde y noche. De verdad que el Señor siempre nos escucha. Y pues hay que pedirle desde el fondo de nuestro corazón, con toda la buena intención, con ese gran cariño, con esa gran confianza, en primer lugar, ponerlo y ponernos todos en las manos de Dios, y luego aunado a esto, pues un desarrollo físico que va desde, a lo mejor alguien pues ya tuvo la oportunidad de estudiar, de hacer ejercicio, de prepararse, pues si no, pues de leer. No siempre las profesiones es la única preparación. Existen pues muchas oportunidades ahora en internet, con ustedes, con todos sus programas, sus videos, con la Sagrada Escritura, con el Catecismo de la Iglesia, etcétera, pues para reforzar esa formación espiritual. Y en estos tiempos pues tan difíciles de pandemia, en los que pues el hecho de que incluso a mí me entristece cuando muchas personas, uno les dice, o salgo aquí a la calle, voy a tomar un taxi para ir a la capilla, a la parroquia. Oiga, ¿que ya está abierta la iglesia? Sí, señor, aquí la iglesia está dando servicio ya normal, a lo mejor no con la misma capacidad, pero ya los horarios de la misa se renovaron. Hay mucha gente, a esto voy, que no se ha ocupado en revisar, en atender, en preguntar, saber. Entonces, espiritualmente andamos mal, andamos cortos, andamos bajos, y pues no es la mejor manera. Entonces, el llevar a nuestros hermanos, el difundir, ¿sabes qué? Pues la iglesia ya está abierta, vamos, y vivir la cristiandad, vivir en gracia, acercarnos. Entonces, es cierto que el aspecto físico es bien importante, pero si no lo ponemos de la mano del aspecto espiritual, pues
pues puede haber ese desarrollo físico, pero si no estamos espiritualmente fortalecidos, llega el momento en que el mal se apodera de eso y a veces ya no es nuestro primer amor Dios, sino otras cosas. Las fiestas, el dinero, qué sé yo, otras cosas. Entonces, nada más no perder de vista la invitación que siempre el desarrollo físico no puede ir alejado del desarrollo espiritual. Entonces, pues me quedo con esa gran enseñanza. De verdad, pues esa es la reflexión que debemos hacer y enfocada a todos los que nos pudieran estar oyendo, ¿verdad? A lo mejor yo hasta me atrevería a decir, la formación, el crecimiento físico puede quedarse un poquito corto, pero no así el espiritual. De verdad, en estos tiempos estamos en una crisis, ya lo decía, sí, en una crisis de varios aspectos, de muchos. Pero pues tenemos que echarle ganas y tenemos que ir a tocar puertas y tenemos que mandar mensajes y tenemos que invitar a misa y tenemos que invitar a vivir todo esto y a ponernos de verdad en las manos del Señor para que el crecimiento físico, intelectual vaya arriba de esto. Le agradezco, Padre, la oportunidad y la plática. Muy linda. Gracias. Gracias. En el chat, Gianni Valencia comenta un tema interesante. Creo que es necesario aceptar nuestro pasado, asumirlo, conocer nuestras reacciones y trabajar a nivel personal. Y si es con un acompañante, obvio que puede haber un crecimiento humano y espiritual mayor. Sí, yo creo que, por supuesto, ¿verdad? Y primero, seguirle animando a ustedes este programa que tienen de formación, porque por supuesto que necesitamos guías. Como ustedes eventualmente, si son padres o madres, guiaron a otros, igual en el camino espiritual, ¿verdad? Necesitamos guías para el camino. Eventualmente nosotros vamos a crecer espiritualmente. Entonces, pero este espacio de formación es parte de eso, del enriquecimiento del desarrollo humano, cognitivo, psicosocial, ¿verdad? Porque nosotros como que estamos en sintonía en la búsqueda de lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso hace que digamos, oh, wow, no solo soy yo el que ando en búsqueda de esto, de lo divino, de lo espiritual. Hay otras personas que también están en esa búsqueda. Y en este mundo tan secularizado, pues necesitamos, como decía la hermana, ¿verdad? Unirnos, personas que andamos en la búsqueda de nuestro Dios. Y decirle al mundo que sí, que Dios todavía camina con nosotros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Por favor. Elizabeth. Vamos a ver. Sí, la pregunta mía sería, bueno, el padre comentaba de ayudar a las otras personas y caminar con ella, ¿verdad? Con una persona. Pero a veces las personas se ponen tan negativas que no quieren. O sea, incluso hay aquí en Costa Rica, no sé si por allá, que mucha gente utiliza un término para referirse a esas personas que son personas tóxicas. Así se refieren, ¿verdad? Sí, y entonces, sí, yo he querido, digamos, pues acompañar hacia personas que, igual que uno, pues tuvieron la vida, pues no ha sido, como decía usted, padre, tan fácil, yo creo que para nadie. Y todas esas etapas, por eso es muy bonita esta conferencia, porque todas esas etapas uno las vivió, las que usted mencionaba. Y como uno, incluso desde el temperamento, como ya uno a cierta edad ya ha podido superarlas y entonces se siente una persona realizada y una persona que ha superado ciertas cositas. Pero hay personas, tal vez unos pocos años menores que uno, pero sí, que no buscan, que todo lo ven tan negativo, tan negativo, tan negativo, y ya no son personas chiquitas, ni jóvenes, sino ya mayores, digamos, o sea, de por lo menos unos 50 y
y así. Entonces uno dice, ¿cómo ayudarles? La pregunta mía es, ¿cómo ayudarles a este tipo de personas que todo lo que uno les diga es no, todo es negativo? Y menos la espiritualidad, menos las cosas de Dios, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, a la persona que tengo en memoria, sí, yo he querido, pero ella, y si uno le pone algo de Dios, entonces ella dice, yo tengo mi conocimiento, yo sé cómo orar, yo tengo mi conocimiento de Dios, no necesito que nadie me diga cómo, ¿verdad? Y una persona que sí, que le pasan cosas, por ejemplo, hace poquito, yo creí que pues ya con esa experiencia iba a retomar un cambio, ¿verdad? En ella, que fue que su hijo, sí, con 32 años, casi muere de COVID, pero bueno, gracias a Dios, Dios lo revivió, porque casi. Y ella le pedía, pues, le pedía a Dios y Dios le concedió eso, pero yo creí que iba a ser un cambio total en su vida, ¿verdad? Al ver ese gran milagro de Dios, pero no, siguió igual. Entonces quería preguntar cómo ayudarle a esas personas. Sí. Bueno, creo que, bueno, yo creo que tiene que nacer de la persona la necesidad de buscar ayuda. A veces, si nosotros queremos hacer el bien a otros, pero si la persona no se deja, es como hablando de manera espiritual, Dios no va a forzarte. Él va a tomar la iniciativa, Él te va a invitar, pero tú tienes que abrir el corazón. Porque Dios no te puede forzar, Él no va a entrar a la fuerza, porque Él sí quiere que tengas una vida buena, porque la vida que estás teniendo es una vida muy miserable, muy amargada, muy obstinada, muy tóxica, dirían, ¿verdad? Y eso no es vida. Él quiere y sale a tu encuentro, por ejemplo, a través de ti, a través de otro y otros, pero Él no va a forzar. Acuérdate el hijo pródigo que él se fue y él no dijo, no te vayas, espérate, no, ay, que se vaya. Pero lo esperaba. Entonces, no, sí, yo creo que esa es la sabiduría que necesitamos tener cuando vemos que, sí, cuando la persona dice, está bien, ayúdanos, o abre su corazón a Dios, ahí es donde Dios hace maravillas. Él está ahí dispuesto, pero necesita la respuesta de la persona, necesita nuestra respuesta. Si no, va a ser en vano, si no, no va a poder pasar el milagro, porque si bien es cierto, Dios lo puede hacer, pero Dios no lo puede forzar. Él va a respetar. Y nuevamente, pensemos en las personas, en su desarrollo humano, solo Dios sabrá lo que hay en el corazón y en la vida de esa persona, ¿verdad? O de esa como de cualquier persona en sus situaciones, sus experiencias buenas o malas, y quizás tan malas que está obstinada de cosas. Entonces, pero no podemos forzar, o sea, sí, ofrece la ayuda y cuando la persona viene y busca ayuda, pues allí sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me dicen personas, padre, es que tengo este problema, y vienen, ok, ven, vamos a hablarlo, ¿verdad? Hablamos, y a veces la gente cree que con una sentada ya todo va a pasar bien y ya mañana ya soy feliz y todo eso. Entonces, cuando andamos acarreando muchas cosas que necesita tiempo. Entonces, y le he dicho, mira, es que no es como una sola, es todo un proceso de sanación, de reconocimiento, de aceptarte, de amarte, de reconocerte. Y tú vas a ir viendo cómo tu vida va a ir transformándose, pues más plena. Pero no cuando solo estés en crisis, que vienes y cree que ya, pues ya se siente, ya va a ver así. No. Somos humanos y necesitamos un proceso de sanación. Una vida que fue 40 años, 30 años, 20 años, que se ha vivido de manera como sea,
no puede cambiar de la noche a la mañana con una sola sentada. Necesitas invertirte en ti misma, en ti mismo, para poder tener una vida más plena.